El gobierno y las FARC acordaron ponerle fin a 60 años de guerra en Colombia. Presidente Juan Manuel Santos asegura que la ONU verificará que las FARC entreguen hasta la última pistola. CMI conoce el plan que tienen las Naciones Unidas para la misión de verificación al fin del conflicto. Alias Timochenko advierte que ponerle plazos al proceso de paz le hace daño a la negociación. Judicializan a 2 ex jefes guerrilleros del ELN por los delitos de homicidio, secuestro y hurto. La policía capturó en Arauca a 2 peligrosos jefes guerrilleros del ELN responsables de extorsiones a comerciantes en esta región del país y ataques a la infraestructura petrolera. Alcaldía de Enrique Peñalosa presenta el nuevo esquema de aseo de la ciudad y tumba el que había implementado Gustavo Petro. Habrá 5 zonas exclusivas que se licitarán en septiembre. Si ya llegamos hasta aquí, nuestra meta es llegar a la final. Peckerman. Colombia enfrenta riesgo de que no juegan Vaca ni Díaz. Argentina sería rival de Colombia si logra nuestra selección vencer a Chile. Sorpresa en la Eurocopa. Croacia vence a España y la envía a jugar con Italia. El yoga es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Una filosofía que hoy celebra su Día Internacional. Al final de la emisión hablaremos de los beneficios de esta práctica milenaria. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. ¿Cómo se descubrirán falsos testigos? 2. Esa crisis del fondo del ganado se volvió grave. 3. Y aquella perrilla sí, cosa es de volverse loco, no pudo coger tampoco al maldito jabalí. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El gobierno y las FARC acordaron poner fin al conflicto en Colombia y eventualmente podrían anunciarlo el próximo jueves en La Habana, Cuba. Las conversaciones entre las dos partes se reanudarán mañana para definir aspectos importantes que faltan para la firma del acuerdo, que será histórico para los colombianos. Las delegaciones negociadoras del gobierno y las FARC acordaron poner fin a 60 años del conflicto interno colombiano. Es decir, es la declaración en términos como producto de un acuerdo de que se va a acabar la guerra y lo que viene después de eso son ya las acciones prácticas que materializan esa decisión. Gobierno y FARC avanzan en la negociación para un cese bilateral y definitivo de fuegos y hostilidades que harían parte de los acuerdos que podrían revelar en las próximas horas en La Habana. Hay que seguir trabajando, hay muy buenas expectativas. Esperamos que se avance rápidamente en los próximos días y que se puedan tener noticias positivas para los colombianos. Uno de los puntos cruciales será la zona de ubicación para dejación de armas, desmovilización y reincorporación a la vida civil. Las zonas de concentración ahora es para concentrar a la guerrilla y preparar su dejación de armas y el fin de la guerra. Esas son las zonas de concentración que sirven. Sobre el mecanismo de refrendación popular de los acuerdos, el gobierno espera que las FARC acepten finalmente el plebiscito. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos reveló que Naciones Unidas verificará que las FARC entreguen hasta la última pistola tras la firma del fin del conflicto. Desde Manizales, al participar en la celebración de los 95 años del periódico La Patria, el presidente reiteró que cuando se firme la paz, observadores de las Naciones Unidas comprobarán el cumplimiento de lo pactado. Supervisando que las FARC entreguen hasta la última pistola y muy pronto van a decir en qué fecha y cómo las van a entregar. Eso es un paso importantísimo. Posteriormente, durante un conversatorio de paz, el jefe de Estado, de una manera más abierta y directa, hizo el llamado a los colombianos para que, en cuanto la Corte Constitucional apruebe el plebiscito y se firmen los acuerdos en La Habana, apoyen masivamente la paz. ¿Quién los necesita? Mis hijos y sus hijos, para que dejemos este país como un país normal, como un país en paz. Por eso tenemos que salir a votar sí al plebiscito, con entusiasmo, con pasión, para dejarle un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese es el futuro que tenemos, ese es el futuro que estamos construyendo. Horas antes, en Bogotá, durante la celebración de los 59 años del SENA, el presidente dio claras instrucciones a sus negociadores, quienes viajaron hoy a Cuba a un nuevo ciclo. Ayer estuve reunido con ellos, les di instrucciones muy precisas. Traten de cerrar el punto del fin del conflicto
el cese al fuego bilateral y definitivo, el cese de las hostilidades. Insistió en que una vez se firme la paz, las FARC dejarán de existir, hecho que calificó de muy importante para el país. Un equipo de las Naciones Unidas ya está en Bogotá fijando las bases de trabajo que la misión realizará para el monitoreo y la verificación del acuerdo sobre el cese del fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Cabe recordar que esta misión, la cual fue aprobada el pasado 25 de enero por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solo comenzará su labor a partir de la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno y las FARC. Tiene como objetivo establecer la sede de la misión en Bogotá y evaluar las condiciones en los 8 centros regionales identificados por las partes donde los observadores de la ONU tendrán también presencia. Estas regiones serían Florencia, Quibdó, Bucaramanga, Valledupar, San José del Guaviare, Villavicencio, Medellín y Popayán. Es claro asegurar que el equipo desplegado actualmente para llevar a cabo actividades de planificación y preparatorias no realizará actividades sustantivas del mandato en ningún caso hasta después de la entrada en vigor del acuerdo de paz final. Se centrará en preparar a la misión para operar en el territorio con los representantes del gobierno y de las FARC. El número, tamaño y ubicación de las zonas donde se llevará a cabo la dejación de las armas se encuentra aún en discusión en la negociación de las partes en La Habana. Incluirá el despliegue de todos los observadores de Naciones Unidas y la puesta en marcha del mecanismo de monitoreo y verificación. CMI también conoció que este fin de semana comenzarían a llegar los primeros observadores de las Naciones Unidas, donde recibirán instrucciones para posteriormente salir a terreno. Los integrantes de esta misión no estarán armados ni uniformados, cuya función es exclusivamente el monitoreo y la verificación. El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, y el senador Roy Barreras coincidieron al advertir que es inconveniente ponerle fechas a la firma de un acuerdo de paz. Estas fueron las palabras usadas por el jefe de las FARC sobre el futuro de las negociaciones. La práctica ha demostrado que fijar fechas le hace daño al proceso, más cuando no es un acuerdo. Aunque avanzamos, aún falta pelo pa'l moño. En el mismo sentido se pronunció el senador Roy Barreras, quien se sumó recientemente al equipo negociador de paz. El presidente tiene, como la mayoría de los colombianos, el deseo de que esto se termine pronto y se termine bien. Ojalá podamos hacerlo en los próximos días, pero no nos casemos con fechas fatales porque hasta que no se termine la negociación puede ocurrir o puede no ocurrir. Sin falsas expectativas, mucho entusiasmo, mucho optimismo, pero prudencia con las fechas. El año pasado el gobierno y las FARC se habían comprometido a firmar la paz el pasado 23 de marzo, pero ese día no fue posible. El equipo del gobierno en los diálogos de paz acordó consultar con la Corte Suprema el proyecto de acto legislativo que creará la Jurisdicción Especial para la Paz. Por invitación de la presidenta de la Corte, Margarita Cabello Blanco, se llevó a cabo una reunión entre el equipo negociador de La Habana, el gobierno y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La creación de una jurisdicción para la paz que revise todos los casos cometidos en el marco del conflicto, incluyendo los ya fallados por la Corte, era la principal preocupación de los magistrados. El proyecto de acto legislativo mediante el cual se cree la jurisdicción para la paz será consultado con la Corte a fin de recibir comentarios que eviten posibles choques de trenes. Durante la reunión, el gobierno y los negociadores explicaron que los fallos en firme no van a ser revocados, van a ser ajustados para que las sanciones vayan en concordancia con lo acordado en La Habana. Para quienes confiesen, serían sanciones privativas de la libertad de 5 a 8 años y hasta 20 para quienes no digan la verdad. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, indicó que los magistrados de la Corte son idóneos para participar en la elección de los magistrados que conformen la nueva jurisdicción de paz. El fiscal general Jorge Perdomo anunció la judicialización de los ex jefes guerrilleros del ELN, alias Francisco Galán y alias Felipe Torres, por delitos relacionados con homicidio, secuestro y hurto. La Fiscalía investiga a la cúpula del ELN por un secuestro masivo cometido en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura, ocurrido en septiembre del año 2000. Entre los investigados con orden de captura está Francisco Galán. Va a tenerse en cuenta el organigrama del ELN que nosotros ya hemos venido desarrollando a través de perfiles e investigaciones en contexto. En este caso, la cúpula del ELN tendrá que responder por los delitos de homicidio, secuestro y hurto. Un proceso que se encuentra en etapa de juicio
En las últimas horas se hizo efectiva la captura de Carlos Arturo Velandia, alias Felipe Torres, quien llegaba al país procedente de España. Él, según la Fiscalía, tuvo responsabilidad en estos hechos. Sin embargo, su defensa atribuye las acusaciones a una decisión política. Nunca fue notificado de este caso. La Fiscalía tuvo todas las oportunidades que se quisieron para llamarlo a indagatoria, para facilitarle la posibilidad de que él ejerciera el derecho de defensa. Nunca se hizo. Alias Felipe Torres y demás implicados serán judicializados en la ciudad de Cali. Y en Arauca, la policía dio un duro golpe a las estructuras del ELN al capturar 2 jefes de esta agrupación. Las operaciones donde fueron capturados Pedro Alonso Pedraos, alias Pedro Truco, explosivista del Frente Domingo Laín, y William Vega Guañús, jefe de las milicias de la Comisión Camilo Cienfuegos, se desarrollaron en el corregimiento de Puerto Nidia, en el municipio de Tame y en zona rural del municipio de Arauquita. La Comisión Omaira Montoya Henao es la más beligerante de esta guerrilla y cuenta con un grupo dedicado a la manipulación de explosivos improvisados. Son responsables de la ubicación de campos minados en Puerto Contreras, en el municipio de Saravena, Arauca, en donde murieron 2 soldados pertenecientes al grupo de caballería mecanizado número 18, así como el ataque con cilindros bombas a la brigada 18 del Ejército Nacional en el casco urbano de Arauca. Según el alto oficial, estos 2 hombres capturados son responsables de extorsiones y ataques a la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca. Un video encontrado en el teléfono de un francotirador del ELN abatido por el ejército en Cauca revela la crueldad con la que esa guerrilla justicia a sus víctimas. CMI se abstiene de divulgar la totalidad de las imágenes. En la grabación, un hombre amarrado por la espalda le pide clemencia a varios guerrilleros liderados por alias Alexis o el Peliverde, que lo rodean en un camino rural en el Tambo, Cauca. Yo no sé por mí, si usted me quiere matar, me matan inocentemente, por mi Dios santo que me La digan única lo que respuesta quieran. que le da el guerrillero es una recomendación para que se arrepienta antes de morir y una enumeración de los hechos por los que el ELN lo acusa. Este man fue ajusticiado por ser parte de las bandas delincuenciales en la zona del Tambo. El video, cuyo contenido completo nos abstenemos de publicar, fue encontrado por investigadores judiciales tras la operación militar en la que murió alias Alexis. Las autoridades capturaron a 4 policías señalados entre otros delitos de secuestro. La depuración en la policía continúa. Por orden del Juzgado 32 de Garantía fueron capturados esta mañana el capitán Martín Jaime Castillo, comandante del CAI del sector de Patio Bonito en la localidad de Kennedy, el intendente John Celis Rojas, perteneciente a la unidad de la SIJIN, y los patrulleros César Andrés Cris Forero y Humberto Cortés Torres, señalados por secuestro, homicidio y tortura. Retuvieron de manera ilegal a 2 personas que presuntamente comercializaban con estupefacientes y les exigieron un dinero. Estas personas dieron la información y a partir de ahí la Policía Judicial de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, inició una investigación. Los 4 uniformados ya fueron presentados ante un juez de garantías, quien legalizó sus capturas. Las autoridades revelaron que el abandono infantil va en aumento en Bogotá. El drama del abandono infantil, que va en aumento en Bogotá con 250 casos este año, se refleja en el insólito abandono que sufrieron 3 menores de edad, un bebé de 3 meses, otro de 9 meses y un niño de 4 años en la localidad de Kennedy, mientras sus padres veían el partido Colombia-Perú. Los padres aparecieron al día siguiente en horas de la mañana, a las 10 de la mañana, manifestando que se encontraban viendo el partido de Colombia y celebrando el triunfo, y llegaron en alto grado de alicoramiento. Las localidades que representan el mayor número de abandono infantil son Ciudad Bolívar, Kennedy, Mártires y Engativá. Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para que esta situación no se repita mañana durante el partido de Colombia. La policía incautó más de 20 bienes a la esposa de alias Otoniel, jefe del clan Úsuga, ahora clan Golfo, avaluados en cerca de 200.000 millones de pesos.
Los inmuebles incautados a Blanca Zenobia Madrid Benjumea, alias La Flaca, esposa del jefe del clan Úsuga o del clan Golfo, alias Otoniel, fueron ubicados en el Atlántico, Cesar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander y Meta. Se trata de apartamentos, casas, fincas, garajes, locales, vehículos, lotes, establecimientos de comercio y productos financieros avaluados en 2.000 millones de pesos. Los rumores son ciertos. Conservamos la calificación AAA en Colombia. Tasas especiales en CDTs y cuentas de ahorro hasta 8% efectivo anual. Aplican condiciones y restricciones. Las tasas aplican solo para recursos nuevos. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, pidió que por razones de salud pública se grave con un impuesto a los embutidos, las comidas chatarra y las golosinas. La industria de bebidas azucaradas decidió no vender sus productos en los colegios y así tratar de frenar el impuesto que les quieren aplicar. No es suficiente. En realidad, las bebidas azucaradas se consumen en los colegios, pero se consumen mucho más en los hogares y se consumen mucho más en otros sitios. En realidad, lo que hay que construir es una política de prevención del consumo hacia la obesidad. La idea de este gravamen se podría extender a otros productos que generan obesidad, como la comida chatarra, embutidos y golosinas. Hoy hubo una reiteración de esa idea, buscando, vuelvo y repito, tanto un efecto de salud pública como conseguir recursos adicionales para estos retos de financiamiento que tenemos en el sistema de salud. La iniciativa está en estudio. La administración de Bogotá presentó el nuevo modelo de recolección de basuras. La ciudad será dividida en 5 áreas para que empresas públicas y privadas participen en la licitación. Hoy la recolección de basuras en Bogotá está en un 52% en manos de la empresa pública Aguas de Bogotá, que depende financieramente del acueducto, y en el 48% en las empresas privadas Ciudad Limpia, Lime y Aseo Capital. Hoy, ¿cómo funciona? Ellos recolectan la basura, barren, no tienen una relación directa con los recicladores. El nuevo esquema, según el distrito, busca garantizar el aseo en el 100% de la ciudad, controlar la operación y garantizar también la limpieza y pintura de postes, paredes, puentes y estructuras, temas que no quedaron incluidos en el cambio transitorio impuesto por el exalcalde Gustavo Petro. Hemos dividido en 5 áreas de servicio exclusivo la ciudad. El nuevo modelo de aseo estipula dividir la ciudad en 5 áreas de servicio exclusivo que se adjudicarán durante 8 años y tendrán un único operador responsable. Se calcula que el valor total de los contratos será de 5 billones de pesos. La licitación pública internacional se abrirá en septiembre. Vamos a estar adjudicando estas áreas de servicio exclusivo en el mes de diciembre y suscribiendo el contrato en enero para empezar a ejecutarlo en el mes de febrero. El distrito exigirá la inclusión de los recicladores y dijo que no se permitirán monopolios, pues una misma empresa no podrá tener 2 o más zonas de servicio exclusivo. Tanto para privado y público, solo un área de prestación del servicio podrían tener en este proceso licitatorio. En el proceso licitatorio podrá participar la empresa Aguas de Bogotá, creada durante la administración de Gustavo Petro y que hoy maneja el 52% de la recolección de basuras en la ciudad. El presidente de Friogán, Armando José Daza, anunció la aprobación de la capitalización de la compañía hasta por 150.000 millones de pesos a través de emisión de acciones. La Asamblea de Friogán, hoy en proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, aprobó la capitalización de la compañía a través de la emisión de acciones hasta por 150.000 millones de pesos, los cuales servirán para pagar las acreencias e inyectar recursos a la empresa. Y todos los inversionistas pueden hacer inversiones en Friogán en este momentico, pueden comprar acciones de esta emisión. Tenemos verbalmente interesados. De acuerdo con el directivo, parte de los recursos irán al pago de las deudas que ascienden a 67.000 millones de pesos, en su mayoría con el sector financiero. De los 67.000 millones de capital, hay 55.000 que corresponden al sector financiero y hay 12.000 más que corresponden a otro tipo de creencias como son proveedores. Cabe notar que la superintendencia tendrá que dar luz verde para que el proceso se lleve a cabo antes del 30 de junio del presente año. Por publicidad engañosa, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto multas por 25.000 millones. Hoy lanza una campaña para que los consumidores denuncien cualquier abuso. La publicidad engañosa puede ser castigada si los consumidores denuncian. Por eso la Superintendencia de Industria y Comercio lanzó una aplicación móvil con la que de manera breve y fácil los colombianos pueden denunciar irregularidades. Por ejemplo, compra un bien
el bien mal funciona o no funciona, no le hacen efectiva la garantía de calidad e idoneidad sobre el bien, puede presentar, elaborar una demanda desde su teléfono móvil llenando una información y remitirla de manera inmediata a la Superintendencia de Industria y Comercio. De acuerdo con la Superintendencia, se han impuesto 25.000 millones de pesos en multas en el último año y medio. Los consumidores pueden presentar como prueba videos y fotografías. Ese instrumento pues es un cazador de la publicidad engañosa en Colombia. Publicidad engañosa de comercio, estaciones de servicio de combustible que no vendan la cantidad que dicen vender, incluso los casos en los supermercados o almacenes que no entregan el cambio correcto a los consumidores podrán ser denunciados en la aplicación gratuita Consumóvil. No más celus robados. Esa es la campaña que lanzó el Ministerio de Tecnologías de la Información para que los usuarios registren sus móviles y eviten el hurto. El Ministerio de Comunicaciones lanzó la campaña No más celus robados, con la que invitan a los colombianos a registrar el número de identificación del equipo móvil para que este vaya a una base de datos positiva, es decir, celulares legalmente adquiridos. Marcamos asterisco numeral 06 numeral y ahí nos sale el email del celular. Ese email lo registramos en una página que se llama www.nomascelusrobados.com. Este número de identificación, conocido como email, permite que si un celular es robado y reportado al operador o a la policía, sea registrado en una base de datos negativa. Estos equipos son bloqueados inmediatamente. Ese equipo que se robó no se puede activar en ninguna red, ni en Colombia ni fuera del país. Según cifras de Asomóvil, en el 2015 se registraron 1.040.000 celulares robados. En lo corrido de este año ya van 443.000. Según cifras del gobierno, el 70% de los celulares robados en Colombia son sacados del país y del 30% restante, un buen segmento, es vendido por partes en el mercado negro. El director del Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas, Gerardo Cañas, anunció la aprobación de recursos por 10.000 millones de pesos para el desarrollo de proyectos de energías renovables. Con el apoyo de las Universidades Nacional de Colombia y de Valencia, España, además del sector privado, el gobierno reactivará centros de innovación tecnológicos para la implementación de proyectos de energías alternativas, con inversiones superiores a los 10.000 millones de pesos. Esa inversión que ya está es volverla operativa, volverla útil, darle operancia práctica. Se identificó un número de zonas en el país donde empezará la ejecución de proyectos. En Isla Fuerte, en Necoclí, en Mutatá y en Titumate. Esos centros ya tienen unos equipos. Se tendrá la cooperación internacional a una iniciativa que tomó fuerza con la pasada crisis energética por cuenta del fenómeno del Niño. Una auditoría de la Contraloría permitió la detección de 13 hallazgos fiscales por más de 73.000 millones de pesos en la Agencia Nacional de Infraestructura. La entidad le respondió al organismo de control. La Contraloría General realizó una auditoría a la Agencia Nacional de Infraestructura con el resultado de 13 hallazgos fiscales por más de 73.000 millones de pesos, de los cuales 66.000 millones corresponden al proyecto de la Ruta del Sol en los sectores 1, 2 y 3, y los restantes para las concesiones de la malla vial del Meta y la zona metropolitana de Bucaramanga. En el primer caso señala que tiene que ver con el uso de los llamados recursos equity por parte del concesionario, y en los otros dos casos por presuntos incumplimientos en la entrega de las obras. La ANI, a través de un comunicado, señaló frente a la Ruta del Sol que los recursos fueron reintegrados en su totalidad por el concesionario. En la malla vial del Meta, que los costos de inversión, mantenimiento y administración fueron compensados. Y en el proyecto de la zona metropolitana de Bucaramanga, la ANI dijo que ejerció las medidas económicas de apremio que permitieron el contrato. También destacan el oportuno informe de la Contraloría General. Avianca reiteró su disposición en la entrega de información a las autoridades que adelantan la investigación por lavado de activos que involucra a algunos de sus empleados. A través de un comunicado firmado por el presidente de la aerolínea, Hernán Rincón, la compañía señala que trabaja de manera permanente con las autoridades de todos los países donde opera con el fin de detectar y evitar la ocurrencia de actividades ilícitas. La investigación vincula presuntamente a 90 azafatas de la empresa. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,57% a 1.323 puntos. La acción que más subió fue la del Grupo Argos con una valorización de 2,64% a 18.680 pesos. La acción que más cayó fue la de Almacenes Éxito con una pérdida de 1,73% a 14.800 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Colcap al movilizar más de 29.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.976 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.890 pesos y la venden en 2.920 pesos. Un euro cuesta 3.368 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 40 centavos. El azúcar se transó en 19,19 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 19 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.425 pesos. Autoridades norteamericanas revelan pruebas perturbadoras de Michael Jackson. Las conocerán después de comerciales cuando los espero desde Natural Yoga, donde nos unimos a la celebración del Día Internacional del Yoga. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Natural Yoga en el norte de Bogotá, un lugar que se une a la celebración del Día Internacional del Yoga. En las principales capitales del mundo se festejó esta segunda edición, una fecha que busca destacar los beneficios de esta práctica milenaria proveniente de la India y que actúa a nivel emocional y físico. Oficialmente, el 21 de junio es el Día Internacional del Yoga. Nuestro primer ministro, Narendra Modi, estaba en Naciones Unidas en 2014 y propuso este Día de Yoga, que puede ser un día de yoga, y propuso también esta fecha, 21 de junio, que también es día de solsticio. El yoga, más que una práctica física, es una filosofía de vida y sus beneficios son múltiples. Beneficios físicos. Nos permite conciliar mucho mejor el sueño, trabajar de una manera mucho más efectiva, sentirnos físicamente con más ánimo. Beneficios mentales. Podemos hacer 1000 cosas de una manera mucho más efectiva, sin necesidad de estarnos estresando y sentir esa congestión, digamos, en nuestros cerebros. Beneficios espirituales. Empieza a traer al ser humano mucha tranquilidad, mucha calma, nos ayuda a tomar un poco mejores decisiones. La unión de cuerpo, mente y espíritu, una comunión entre el pensamiento y la acción que provee bienestar integral. A punto de conmemorarse el 7º aniversario de la muerte de Michael Jackson, la policía norteamericana revela pruebas perturbadoras del rey del pop. Aunque en reiteradas ocasiones se ha dicho que Michael Jackson nunca fue victimario en casos de abuso sexual infantil, una revelación hecha 7 años después de la muerte del artista hace pensar otra cosa. La policía de California en Estados Unidos publicó el video de un allanamiento al famoso rancho Neverland, propiedad del rey del pop, en noviembre de 2003. Allí, según las autoridades, fueron halladas varias colecciones de pornografía infantil, imágenes de actos sadomasoquistas entre adultos y pequeños y hasta de sacrificio de animales. Esto está registrado en documentos judiciales de ese año, con los que se ordenó en ese entonces el arresto del artista por haber abusado de varios menores. Sin embargo, luego fue absuelto después de que los testigos se retractaran de las acusaciones y él pagara una millonaria suma. Se investigará a las personas encargadas del caso por no haber utilizado estas pruebas para evitar que Jackson saliera libre, pues al parecer era un peligro para la sociedad. Investigadores apuntan a que Michael utilizaba este material para atraer a jóvenes y niños para que imitaran lo que veían allí. Los pantalones Capri son una excelente opción en el guardarropas femenino, pero no a todas les quedan bien. Para lucir esta exigente prenda hay algunas claves y hoy se las da mi compañera Estefanía Lozada. El Capri regresa pisando fuerte y es que este pantalón, al tener su corte en el tobillo o en la pantorrilla, estiliza la figura femenina. Pero ¿cómo llevarlo de la manera adecuada? Revisa tu figura. Si tus piernas son cortas, preferir pantalones que lleguen a la altura de los tobillos para así alargar un poco la figura. Para las personas que son un poco más amplias en la cadera, se recomienda que se usen tonos sólidos, estampados no tan llamativos. ¿Angostos o anchos? Si tu figura está demasiado curvosa,
preferir algo que sea un poco más recto, que esto ayuda a definir una silueta un poco más balanceada. Si es una persona que es más delgada, puede optar por los que son bien ceñidos el cuerpo. Y hoy me despido desde Natural Yoga en el norte de Bogotá porque estamos celebrando aún el Día Internacional del Yoga. Namaste. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cómo se descubrirán falsos testigos? 2. Esa crisis del fondo del ganado se volvió grave. 3. Y aquella perrilla sí, cosa es de volverse loco, no pudo coger tampoco al maldito jabalí. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Uno de los grandes problemas de la justicia en Colombia hoy, los falsos testigos, comenzó a buscar alternativas de solución. En la instalación de la comisión de expertos que estudiará el tema, se planteó la urgente necesidad de legislar para tratar de prevenir que los testigos sean falsos, como lo vienen siendo en todas las instancias de la justicia penal en Colombia. Inclusive, el mismo presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, quien integró la comisión, fue víctima de testigos falsos que lo llevaron a la cárcel. Una acusación fue hecha por un guerrillero en el sentido de que Velasco era cómplice de las FARC y otra fue hecha por un paramilitar quien lo acusó de ser también integrante de esos grupos. Como se recuerda, Velasco quedó libre cuando se confirmó la falsedad de los testigos. Ahora bien, no es nada fácil encontrar una solución porque limitar la prueba testimonial o desmontar el principio de oportunidad, es decir, recibir beneficios por delación, sería catastrófico. Además, es muy difícil saber desde un comienzo quién es testigo falso y quién no. Tanto es así que la Fiscalía muchas veces ha creído en testimonios que eran falsos. La comisión redactará el proyecto y lo presentará al Congreso el próximo 20 de julio. 2. Más líos en el Fondo Nacional del Ganado. El proceso de liquidación de dicho fondo se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, luego de que la entidad no lograra un acuerdo con sus acreedores para cubrir las millonarias deudas que tenía, se ordenó la liquidación del fondo. Comenzó el proceso de inventario de activos para cubrir las obligaciones y apareció una futura obligación con la que nadie contaba. El fondo tiene que pagar con sus recursos el programa de vacunación y erradicación de la fiebre aftosa para los meses de junio, julio y agosto, y no tiene un peso. Con cargo a recursos de la liquidación, el fondo autorizó el pago de 14.500 millones de pesos que cuesta la vacunación contra la aftosa. Pero cuando todo parecía superado, apareció una mega ñapa. El liquidador del fondo, Pablo Muñoz, hizo las cuentas para pagar a los 342 empleados que tiene el fondo. ¿Saben cuánto le costará liquidarlos? La medio bobadita de 10.000 millones de pesos. En el fondo del ganado había sueldos que envidiaría Bill Gates y otros muy bajos, hasta 14 millones de pesos mensuales más viáticos. Así quién no. 3. Es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Esta estrofa de la famosa perrilla del expresidente José Manuel Marroquín podría haber sido escrita para los acusadores del procurador Alejandro Ordóñez, a quien se acusa de indebida reelección. Como se sabe, 2 magistrados del Consejo de Estado, Hugo Bastidas y María Claudia Rojas, bloquearon la destitución de Ordóñez al pedir copia del expediente. Es una clara maniobra para dilatar el fallo. El tribunal lleva ya 3 años en la discusión del tema sin que se haya tomado ninguna decisión. Esa es la más dolorosa radiografía de cómo opera nuestra justicia. ¿Y saben quién la vigila? Quien debe asegurar que haya pronta y debida justicia, el procurador.
pero con habilidades maniobras de magistrados no lo quieren dejar sacar. Y menos ahora, cuando pretende convertirse en uno de los conductores de la acción política contra el plebiscito. Es que es al procurador a quien corresponde revisar la actuación de todos los funcionarios que dirigirán el plebiscito. ¿Y cómo se va a perder de semejante oportunidad de figuración mediática? Así que tendremos hasta el final de su periodo al procurador Ordóñez, quien seguirá trabajando para ser el candidato presidencial del uribismo. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el senador Iván Cepeda, facilitador de las conversaciones de paz con las FARC, ¿cree usted que el próximo jueves será un día histórico para Colombia si se anuncia el fin de la guerra? Sí, 52%. No, 48%. Esta noche fracasó un nuevo intento por lograr un acuerdo para levantar el paro camionero. Los promotores de la protesta anunciaron que regresarán a sus regiones. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan. Ya viene hashtag.